Hace 20 años Adán Martín pasó de ser el vicepresidente del gobierno de Canarias para convertirse en presidente del Ejecutivo. Lo logró después de establecer un pacto con el Partido Popular, pero como ya había ocurrido en ocasiones anteriores, ese pacto no llegó a su fin. Fue otro acuerdo fallido en Canarias y supuso que la legislatura tuviera que terminarse con un gobierno en minoría. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Por qué se produjo esa ruptura? ¿Cómo avanzó Canarias en aquellos años? Y sobre todo, ¿cómo se recuerda la figura del entonces presidente Adán Martín, que nos dejó unos años después? Recuerden que para entender el presente hay que viajar al pasado. En la sexta legislatura autonómica, estamos en el año 2003, se daban dos circunstancias casi un poco contradictorias, ¿no? Primero, desde el punto de vista económico, casi fueron, no sé si los mejores años de las islas, pero luego hubo algunos acontecimientos que también marcaron la agenda y que causaron gran impacto en aquellos tiempos. Como la crisis de los cayucos en el año 2006, que mostró por primera vez, conocíamos el fenómeno migratorio, pero no lo conocíamos con esa crudeza. Y el atentado en Madrid, que hizo que el Partido Popular no aceptara a nivel del Estado que había perdido las elecciones, y en Canarias, gobernando con Coalición Canaria, quiso hacer oposición a Madrid y al final pues le costó estar en el gobierno. En 2003, la sociedad gritó no a la guerra, pero la invasión de Irak siguió adelante. Con apoyo de España, Reino Unido y Estados Unidos querían hallar armas de destrucción masiva, pero nunca las encontraron. El deporte español vivía entonces momentos de gloria. La selección de baloncesto se preparaba para alcanzar el Mundial y a Jarabe de Palo todo le parecía bonito. En el número 1 de los 40. Aunque para números, los de Fran Perea, que se metió en nuestras cabezas con aquello de 1 más 1 son 7, ¿quién me lo iba a decir? pero no nos salían las cuentas y la crisis económica estaba al llegar. Mientras tanto, aquí nos sorprendió el Delta, la tormenta tropical que no olvidará Canarias. Todas las islas sufrieron. En Tenerife, los vientos alcanzaron más de 240 kilómetros por hora y en Gran Canaria dijimos adiós para siempre al dedo de Dios en Agaete. 7 personas perdieron la vida y aprendimos que debíamos estar preparados ante la naturaleza adversa. Pero cuando llegó la crisis de los cayucos en 2006, costó encontrar la solución correcta. En solo 12 meses, llegaron a las islas más de 31.000 personas en condiciones mínimas de supervivencia. Las instituciones canarias pedían medidas urgentes y las relaciones con el Ejecutivo Nacional y Europa eran clave. Después de ganar las elecciones y convertirse en presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que hacer frente a la gestión tras los atentados del 11M y así tuvo que lidiar con la nueva oposición del Partido Popular. Durante esta legislatura, Adán Martín presidía el gobierno de Canarias, con apoyo de los populares, pero sus relaciones se resintieron y estos consejeros remitieron. Fue el inicio de un mandato de Coalición Canaria en minoría. En la sexta legislatura fue un acuerdo parlamentario entre Coalición Canaria y el Partido Popular, que se eligió presidente del Parlamento a Gabriel Matos y yo pasé al gobierno, la Consejería de Infraestructuras y Transporte. Podríamos decir que fue la segunda fase de los acuerdos con el gobierno de
de Aznar, el gobierno del Partido Popular. O sea que aquellos convenios de infraestructuras en materia de vivienda, de transporte, de carreteras, de obras hidráulicas, pues recuerdo que estaba Adam Martín aquí, Mariano Rajoy en Madrid, en el Partido Popular, contribuyó mucho y con el apoyo del Partido Popular de Canarias, de Bravo de Laguna, pues a que se desarrollaran esos acuerdos, y fue una legislatura muy fructífera para Canarias, ¿no? Había que aplicar un nuevo estatuto de autonomía que se había reformado en el 1996 y efectivamente pues se hicieron una serie de ampliación de las transferencias, pero yo creo que en la práctica fue una legislatura en la que un mayor crecimiento socioeconómico hubo en Canarias por los acuerdos y los convenios con el gobierno del Estado, con el gobierno de España, que habían estado atascados, y en la primera legislatura anterior, en la quinta, se desatascaron, pero en una legislatura solo no es posible desarrollar todos esos acuerdos. La legislatura de 2003, que es la sexta, coincide con una fase de gran expansión económica, ¿no? Fueron los años un poco del boom por ejemplo, de la construcción, el boom inmobiliario, turístico. Había una situación de optimismo generalizado que se traduce en un resultado electoral que en aquel caso benefició claramente a Coalición Canaria, fue el ganador de las elecciones con mucha claridad. Sin embargo, lo primero que pasa en esa legislatura es que se produce una quiebra y una ruptura en el nacionalismo de las islas, hasta el punto de que se llega a dividir sin haberse reconciliado a día de hoy. O sea, fue un acontecimiento político, Ángeles, de cierta relevancia. Claro, porque lo que se vendió como una unidad, todos en defensa de la obediencia canaria, ¿no? Realmente la obediencia canaria sí, pero la obediencia canaria tiene sus matices, y este fue uno de ellos, ¿no? O sea, una ruptura que se produce por una serie de hechos concretos, pero que desde mi punto de vista ya venía casi dada desde el principio, porque en el momento que se crea Coalición Canaria se deja al margen las ideologías, y las ideologías son importantes. Yo creo que habían diferencias ideológicas, pero yo creo que pesaron más los intereses de poder y personales. José Carlos Mauricio ha sido siempre un buen estratega y aprovechó, estaba compitiendo lo que todavía, porque existían los partidos dentro de Coalición Canaria, entonces aprovechó la división en ICANN y él quería ser el líder en Gran Canaria de Coalición Canaria, y aprovechó que Román, después de ser presidente, lo que quería mínimo una vicepresidencia con un área económica, y pactó por detrás con Adam Martín para no darle peso en el gobierno de Adam Martín. Eso lo aprovecha y entonces le ofrece una vicepresidencia sin poder, y es lo que hace a Román decide abandonar, pero evidentemente detrás de eso, y luego resurgen la ATI de siempre, pero realmente hubo también un juego de poderes, no solo ideológico. Tan buen estratega no fue Juan en esta ocasión, porque lo que se provoca con ese movimiento es claro, y es reducir, un nuevo partido. Es reducir la fuerza del nacionalismo, o sea, al recortarla, y de paso, en Gran Canaria, Coalición Canaria nunca tuvo gran poder, ¿no? Sea como fuere, lo que sí estuvo claro desde el principio, después de esas elecciones de 2003, era primero que el presidente iba a ser Adam Martín, porque era el candidato de Coalición Canaria, el candidato a presidente, en ese proceso rotatorio del que tú has hablado, ¿no? Venía Román Rodríguez el presidente y ahora le tocaba a Martín, es decir, a un candidato de la otra isla capitalina, y que el pacto iba a ser con el PP. ¿Por qué? Porque entonces el PP vivía un poco su momento dorado en la política española, lo cual se irradia lógicamente a las comunidades autónomas, porque tenía mayoría absoluta con José María Aznar, y además con la perspectiva de que casi todo el mundo daba por hecho que iba a ser una etapa larga de gobiernos del Partido Popular en España. Todas las encuestas todas las de periódicos de izquierda, periódicos de derecha, de las radios, daban la victoria del Partido Popular, y yo creo que todos los análisis de ese momento y posteriores señalaron que la estrategia del PP en esas 48 horas después de los atentados del 11M, mintiendo al pueblo, intentando señalar a ETA, y que la gente viera que el atentado, después del gran movimiento antiguerra, recordemos, el PP estaba fuerte, pero había un movimiento social antiguerra, culparían al PP por habernos metido en la guerra de esos atentados en Madrid. De la guerra de Irak, sí. Y la posición que el gobierno de España, personificada por Aznar, tomó
en aquel caso muy activa a favor de, claro, de la estrategia del entonces presidente de Estados Unidos. Es que los atentados fueron tan dolorosos, tan trágicos, tan tremendos, tan terribles, tan sangrientos, ¿no? Que el hecho de que un dirigente político pudiera utilizar esos hechos en beneficio propio, mintiendo, eso se entendió rápidamente, ¿no? Y fue rápidamente un revulsivo y seguramente movilizó a mucha gente que a lo mejor no tenía pensado ir a votar y fue a votar por este motivo, ¿no? Ustedes citan ese elemento que desde luego provocó una convulsión en la sociedad española, son los atentados del 11 de marzo en Madrid, además, como señalan, pues 3 días antes de unas elecciones generales y aquel asunto, dramático y trágico, por supuesto, en primer lugar, produjo un terremoto en la política española con consecuencias claras en Canarias. El Partido Socialista lo que planteaba desde el inicio es hacer lo que siempre ha hecho, que es ejercer una oposición responsable, crítica en aquellos asuntos en los que no compartimos las políticas del gobierno y de apoyo a cuestiones que beneficiaban en términos generales a Canarias. Pero claro, luego se produjeron muchísimos acontecimientos, porque es que un año después vienen las elecciones generales de marzo del 2014. Y esas elecciones del 14 de marzo vienen presididas por un hito histórico que afecta a Canarias y a todo el país. Y es que 3 días antes, el 11 de marzo del 2004, se produce el atentado terrorista de Madrid, donde los yihadistas explosionan 4 trenes y mueren 193 personas. Eso condicionó las elecciones del domingo siguiente, estamos hablando del 11 de marzo, 14 de marzo. Y al ganar las elecciones, el Partido Socialista pasa a ser presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, empieza a deteriorarse la relación interna del pacto de Coalición Canaria y el Partido Popular. La ruptura del 2005 ya empieza a esbozarse en el 2004, al ganar Zapatero, porque los consejeros del Partido Popular que están en el gobierno, siguiendo indicaciones, 3 consejeros, siguiendo las indicaciones de su presidente regional, José Manuel Soria, hacen una política de boicot al gobierno de España y todas las políticas que ejecuta el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, la situación explota ya en mayo del 2005, donde Adán Martín expulsa a los 3 consejeros del Partido Popular y se inicia en ese momento una etapa nueva. Adán Martín se queda en minoría con sus 23 diputados más los 3 del PIL, 26 no tiene mayoría absoluta y para llegar al final de la legislatura necesita al Partido Socialista. Juan Carlos Alemán y Adán Martín, 2 figuras políticas que han hecho historia en Canarias, que ya no están con nosotros. Juan, tú tuviste la oportunidad de trabajar muy cerca de ellos. ¿Cómo los recuerdas? Bueno, los conocí, me tocó entrevistarlos en momentos importantes de su carrera política, Alemán como líder de la oposición, Adán Martín como presidente del gobierno, y había una amistad entre ellos, evidentemente, porque Alemán le salvó la legislatura cuando Adán Martín decide romper el pacto, cesar a sus consejeros del PP, cuando el PP estaban, digamos, haciendo la oposición al gobierno de Zapatero desde dentro del gobierno de Canarias. Adán Martín tiene más un perfil técnico, era un hombre, digamos, como muy pragmático, y Juan Carlos Alemán tenía, yo creo que más sangre política. En cualquier caso sí tienen en parecido que los dos representan a unos tipos de políticos que no eran defensores y no pusieron nunca en práctica la crispación, ¿no? Así los recuerdas tú, Juan, pero ¿cómo los recuerdan las personas que más los querían? Desde su primera responsabilidad institucional como concejal del municipio de Garachico, en el año 83, en aquella etapa era profesor de un centro de secundaria en Garachico. Con posterioridad, cuando se traslada a La Laguna, pues igual como profesor de un centro simbólico en el municipio de La Laguna, era querido por sus alumnos y además pues también apreciado por los compañeros que convivimos con él. Las conversaciones a las que tuve acceso entre Adán Martín y Juan Carlos Alemán me llevan a afirmar que
las promesas que Juan Carlos hizo se cumplieron. Es decir, él garantizó que no habría moción de censura y no la hubo. Pudo terminar don Adán Martín su presidencia y aportó estabilidad. Luego, esa era una de las características de Juan Carlos. Los 3 días que van desde el jueves 11 de marzo de 2004 al domingo 14 de marzo, desde luego son los más trágicos y los más tensos de la política española, con clara consecuencia en las comunidades autónomas como Canarias. No solo por el hecho en sí, trágico, sino por las consecuencias que trajeron. O sea, la política española se dio la vuelta en solo 3 días. Yo creo que además se podría decir con la perspectiva de hoy, cuando se está emitiendo este programa, que Soria era entonces, José Manuel Soria, dirigente del Partido Popular en Canarias, su hermano Luis Soria era consejero del gobierno de Adán Martín, y Soria se hizo un Ayuso, visto desde hoy. Quiero decir, el PP pierde las elecciones, no asume que ha perdido las elecciones y quería ser el portavoz político contra Zapatero desde Canarias. Eso que dice Juan, hay una anécdota que yo recuerdo, que vivía en la redacción de Diario de Avisos, que es que el sábado 13 de marzo, cuando ya la cadena SER anuncia que han sido detenidos varios integrantes yihadistas como presuntos y probables autores del atentado en los trenes de Madrid, se anuncia una rueda de prensa del entonces ministro del Interior, Ángel Aceves, para reconocer que efectivamente los autores del atentado no era ETA, no eran miembros de ETA, sino era un atentado islamista, ¿no? Y en ese momento suena el teléfono de mi teléfono en Diario de Avisos y el guardia de seguridad me dice: el señor Adán Martín está aquí. Bueno, y nos quedamos, bueno, el presidente de la comunidad autónoma está aquí, ¿qué ha pasado, no? Y entonces yo bajé. Un sábado, un fin de semana. Era el sábado, era justo el día antes de las elecciones, era el día de reflexión. Y entonces llegaba Martín y dice: mira, voy a visitar a mi madre y me he enterado de que va a haber una rueda de prensa donde se va a producir un anuncio, parece que muy importante. ¿No les importa que lo vea con ustedes? Porque les pilla cerca. Y le dije: por supuesto, pasa y tal. Y había que ver la cara de Adán Martín mientras veía la cara demudada de Ángel Aceves admitiendo que el atentado había sido cometido por unos islamistas y ya anunciando las consecuencias que eso podía tener en el proceso electoral, en la votación que se iba a producir justo al día siguiente. O sea, y en aquel momento Adán Martín, delante de la televisión, al lado mío, dijo: estos mañana van a perder las elecciones. Pero es llamativo, ¿cómo es posible? Claro, es que la crudeza del hecho, ¿no? El atentado tan pavoroso, cómo ese hecho tan puntual consigue cambiar el movimiento electoral de un país y en tan poco plazo de tiempo, ¿no? Ese escenario, ese cambio dramático en la política española tiene una traslación en Canarias. La primera, que provoca nuevamente una ruptura de gobierno, es decir, el presidente Adán Martín cesa a los representantes del Partido Popular en el gobierno, se queda gobernando en solitario, con lo cual se cumple una tradición de la política canaria, que es que un gobierno que empieza siendo de pacto acaba siendo un gobierno en solitario, en minoría, un poco intentando buscar apoyos puntuales, que en aquel caso el gobierno de Adán Martín los buscó y los encontró en el que parecía ser su nuevo aliado, que era el Partido Socialista. Y segundo, pues casi también un clásico de la política canaria, que es que los acuerdos se firman para 4 años, pero luego duran lo que duran. Sí, la tradición de la política canaria durante varias legislaturas, ¿no? De no llegar al final, en este caso, por un elemento externo, clave, ¿no? Un poco, un ¿no? elemento clave, pero ese elemento ya no es único, diferencias. claro, es que estamos hablando de elementos que marcan cambios, pero que son, en la mayoría de los casos, son cambios que vienen que los provocan, larvándose, que vienen larvándose de antes, ¿no? Esta legislatura también tuvo sus casos, sus polémicas y sus escándalos, ¿no? El caso eólico, por ejemplo, ¿no? Y Juan Carlos Alemán hizo algo que ya había hecho el PP de Bravo de Laguna, que apoyó al gobierno canario sin pedir estar en el gobierno. Pues aquí lo hicieron los socialistas. Entonces, que fue al revés. En el caso de Bravo de Laguna fue al principio de la legislatura, sí, y en el caso de esta legislatura fue al final de la legislatura. Para romper un acuerdo con el PSOE, sí, claro. Sí, sí. Pero aquí yo estoy convencido que Adán Martín negoció con Juan Carlos Alemán esa ruptura, o sea, que le diera estabilidad cuando iba a echar a los
consejeros del PP, estoy convencido que antes de romper, así. Sí, se claro, cuidó y Juan Carlos, digamos, la apoyó en la sombra porque, cuidado, es como siempre, la política siempre son intereses, ¿no? Y al PSOE canario le interesaba apoyar ese gobierno si a cambio en Madrid no era duro Coalición Canaria con Zapatero. Mi llegada al Parlamento la recuerdo, primero ahora con la distancia, con muchísimo cariño. No lo esperaba ni muchísimo menos. Yo ya había sido en el Parlamento pues, diputado, había sido además portavoz de mi grupo y consejero de Agricultura. Con lo cual, bueno, fui en la lista y de un día para otro casi me encontré con que me dijeron que iba a ser presidente. Y recuerdo perfectamente mi primer día, esas escaleras al despacho del presidente que yo había subido muchísimas veces, ¿no?, a ver a los presidentes anteriores. Bueno, pues cuando llegué dije, pues ahora soy yo el que tengo la presidencia y un reto importante de cara al futuro. Y en eso me esforcé, fueron 4 años muy intensos en los que dediqué mucho tiempo, pero el que ahora, mirando atrás, ¿no?, pues lo veo con enorme cariño. Teníamos en la oposición y en el gobierno gente muy buena, muy buenos portavoces y sobre todo diputados muy implicados en la defensa de los asuntos. Es verdad que muchas veces la defensa se hace con vehemencia, ¿no? A mí no me disgusta. Y yo era un presidente, creo que daba bastante juego en que pudieran debatir, hablar, pero lógicamente también pues el poner orden. Y modernizamos la Cámara en el sentido de poder utilizar las nuevas tecnologías como podían ser los correos electrónicos. En menos de 12 horas han llegado a las islas 6 embarcaciones con inmigrantes irregulares. Un día más les hablamos de la inmigración. Hoy la imagen es bien diferente en el puerto de los Cristianos en Tenerife. Ángel, es la crisis de los cayucos. La estamos viendo, las imágenes impactan porque fue el primer repunte migratorio de tal magnitud que se producía aquí, en Canarias. ¿Cómo se vivió en aquel momento? Sí, realmente marcó un antes y un después de una forma extraordinaria, ¿no? Date cuenta que lo que conocíamos hasta entonces era el fenómeno de las pateras, que eran embarcaciones relativamente pequeñas, en el que había a lo mejor 20 o 30 personas. Ahora empiezan a llegar cayucos, que son unas embarcaciones de hasta 20 metros y donde caben hasta 100 personas. También son embarcaciones que vienen desde mucho más lejos, son muy marineras, mucho más que las pateras, y son capaces de llegar desde mucho más al sur de la costa africana. ¿Hemos aprendido desde aquel momento a la hora de gestionar este tipo de crisis migratoria? Hemos aprendido, pero no hemos hecho lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que hay una serie de cuestiones que hay que tener en marcha, ¿no? Como es la acogida, como es el facilitar a estas personas que continúen su ruta hasta los puntos de Europa que quieren llegar, ¿no? Porque la mayoría tiene un destino ya previsto. Y tampoco, pero sobre todo lo que no hemos aprendido es que este es un fenómeno que no se va a parar, este es un fenómeno que va a ir a más y que es un fenómeno que ahora mismo pues en territorios como en el Sahel, donde ya no es que haya sequía, es que ya no hay cosechas, pues se habla de un verdadero éxodo. Lo estamos viviendo ahora de cerca. ¿Cómo se solucionó en aquel entonces la crisis de los cayucos? En aquel entonces se pusieron en marcha por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero, se pusieron en marcha las repatriaciones, se desplegó del todo el sistema de vigilancia, el CIBE, y se establecieron una serie de acuerdos de cooperación con los países que podían actuar de frontera y una serie de colaboraciones en materia de seguridad. También se llegó a publicar, lo llegó a publicar el periódico El País, aunque más tarde sería desmentido entre otros, por el entonces delegado del gobierno, José Segura Clavel, que el CNI llegó a pagar con fondos reservados a patrones de cayucos para que no hicieran la travesía. O sea, les pagaban antes de partir para que no partieran. Es la imagen del día y el protagonista de la jornada. José Luis Rodríguez Zapatero ha sido investido presidente del Gobierno de la 9ª legislatura. Ha sido en segunda votación con mayoría simple y el respaldo de los 169 diputados socialistas. Se lo comunicaré a Su Majestad el Rey para que sea nombrado presidente del Gobierno. La colaboración en ese contexto entre los gobiernos canarios y el nuevo gobierno central, que estaba presidido por Rodríguez Zapatero, era buena, pero el episodio de 2006 de la crisis migratoria generó una tensión también importante, porque era un asunto que simplemente era muy difícil de gestionar
y que desde Canarias también se alzó la voz en ese sentido. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, recuerdo que justo me tocó ir con Televisión Canaria a cubrir un viaje de José Carlos Mauricio como vicepresidente del gobierno y José Miguel Ruano, consejero de presidencia, a Mauritania, ¿no? Se hicieron gestiones, habían entendimientos y a veces roces con el gobierno del Estado, pero el gobierno canario, digamos, sí se preocupó bastante y ese viaje a Mauritania me pareció... La provincia también cubrió el tema con Pepe Naranjo, con un titular que parece contradictorio, pero era real. Decía, Canarias tiende puente en Mauritania para frenar la inmigración. Para que no vinieran. Claro, pero porque los puentes querían más líneas comerciales con Mauritania. En Mauritania, cuando se produce la crisis de los cayucos... Que esto, ¿Lo explicas porque los cayucos partían de Mauritania? Partían fundamentalmente de Mauritania, y cuando se produce, Mauritania estaba empezando a sacar petróleo. Era curioso, sí. Pero se le estaba yendo la gente por las playas desde Nouadhibou, ¿no? Y entonces llegaban los cayucos, a veces de Senegal, pero sobre todo de Mauritania, y el gobierno canario fue allí y se reunió tuvimos la oportunidad de cubrirlo, con los dirigentes del gobierno de Mauritania para mejorar las relaciones comerciales y prometer ayudas de Canarias para frenar la migración allí. Es que estamos hablando de que de repente empiezan a llegar a Canarias las pateras, ya no es la embarcación que se utiliza, sino que se utilizan cayucos en las que caben hasta 100 personas. 100 personas que además son capaces de hacer una distancia mucho más larga, llegan desde mucho más al sur de la costa, ¿no? Entonces, esta situación, los periódicos hablan de riada, las radios, la televisión hablan de riada, de oleada, se genera una sensación de realmente de un problema que Canarias no era capaz de abordar y Adán Martín se reúne con Zapatero. Adán Martín le pide a Zapatero un gabinete de crisis, le pide que las comunidades autónomas se repartan los menores, y le pide medidas y le pide ayuda, y de ahí el gobierno reacciona, el gobierno del Estado, quiero decir. ¿Cómo se vivió en las islas ese fenómeno que producía miedo, algunas reacciones que tampoco, también complicadas, ¿no? Yo creo que las reacciones tienen que ver muchas veces con la irresponsabilidad mediática de hablar de riada, de llegada masiva, invasión. Y entonces eso tiene que ver con eso provocado la reacción. Pero por otro también, desde la perspectiva actual, José Segura, que entonces llegó a ser delegado del gobierno... Era delegado del gobierno, lo ha pintado como un marco idílico donde dieron las respuestas precisas, concretas y maravillosas, y eso tampoco fue así. También se quedaron en las raíces y hacía el mismo frío que es cuando el gobierno del PP monta las raíces. Quiere decir, ha habido errores que han sido, el gobierno de Sánchez, ha habido errores que se repitieron porque nunca jamás ha habido en Canarias una política de acogida. Siempre han dicho, la acogida tiene que ser del Estado, y se hizo un plan canario de inmigración. Se creó un consejo de inmigración donde estaban todas las ONG, donde estaban los colectivos sociales, muy interesante, hubo diálogo, pero eso no llevó a ser centros, infraestructuras propias de acogida. Porque evidentemente el gobierno central reacciona cuando la situación se convierte en insostenible y cuando el gobierno de Canarias dice de aquí hemos llegado. Pero el pretender que Canarias sola y por sí sola solucione este fenómeno, eso es imposible. Cualquier atención que pongamos en marcha desde el gobierno tiene que hacerse pensando en las personas y en su territorio, en la gente y en su manera de vivir, porque las personas son nuestra primera preocupación. Las personas están por encima de todo y hay que gobernar pensando en ellas. Adán lo que le gustaba era sumar, no se sentía en posesión de la verdad y creía que los consensos eran más importantes que imponer su criterio, y por lo tanto se pasó toda su vida política intentando buscar acuerdos, y que con esos acuerdos era mejor la solución en base a los acuerdos que imponer su propio criterio. Y por lo tanto creo que a lo largo de toda su trayectoria fue dejando siempre amigos en uno y en otro lado, ¿no? Bueno, creo que fue un hombre, creo que su principal legado fue que supo mirar hacia el futuro, pensar una Canarias para dentro de 20, 30 años y empezar a dar los pasos, volver al presente y empezar a dar los pasos que permitieran que dentro de 20, 30 años estuviéramos en el sitio que habíamos soñado un poco entre todos, ¿no? Bueno, yo creo que Adán Martín fue políticamente, antes que nada, un hombre honesto, de consenso y capaz de soñar con una Canarias mejor
y poner todo su empeño en conseguirlo. Pueblo más culto, más fuerte y más solidario. Un pueblo mejor y, como dije al principio, un pueblo más feliz. Muchas gracias. El autogobierno se afianzaba en Canarias en esta sexta legislatura y nunca olvidaremos la crisis de los cayucos y el 11M.